Hola a todos, buenas tardes. A ver, estamos terminando de aceptar a todo el mundo, fenomenal. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una tarde más, una tarde más aquí hoy con nosotros en Avanza Tech, que es nuestra parte tecnológica de webinars. Hoy volvemos otra vez con Silvia Mancini, que es una de nuestras formadoras estrella, como siempre la presento en estos webinars, porque bueno, realmente lo es. Y si el mes anterior ya nos habló de Power Query, esta vez nos va a hablar de Power Pivot, que es una herramienta también de Microsoft que nos va a facilitar mucho el trabajo con el Excel. Para los que anteriormente no habéis podido conocer a Silvia, recordaros que tenéis sus grabaciones de los webinars en nuestro canal de YouTube, pero os voy a hacer una pequeña presentación de ella para que la conozcáis mejor. Silvia es consultora informática con orientación en mejora de la gestión. Ha trabajado desde hace más de 20 años en asesoramiento a empresas para la gestión de datos con herramientas informáticas de fácil acceso y también es especialista en el desarrollo de KPIs y mejora de procesos para la baja de los tiempos operativos en varias áreas de las empresas, procesos productivos, financieros, administrativos, etc. Además, Silvia es capacitadora en el área de inteligencia de negocios, tanto desde el proceso de desarrollo del plan estratégico como de las herramientas informáticas necesarias para cumplirlo. Bueno, todo esto y mucho más es Silvia, que ya os iréis dando cuenta de todo lo más que es cuando empecéis a escucharla, porque bueno, es un terremoto y da gusto escucharla hablar. Así que bueno, Silvia, otra vez aquí, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, corazón, muchas gracias. La verdad que a mí me encanta porque a veces uno está muy atado con el programa de lo que tiene que dar y por ahí esto que es una cosa que normalmente no se usa, ¿sí? Salvo los analistas que están recién ahora incorporándola, es una herramienta que pasa desapercibida en nuestro Excel, así como Power Query, y que a mí me gustaría que fuese un poco más popular, porque me parece que es la precursora del Power BI, como dije la vez pasada. El Power BI que conocemos hoy es una herramienta heredada del Excel, trae del Excel al Power Query, trae del Excel al Power Pivot y el Power View, que antes estaban juntos, y se fueron para el lado del Power BI. Se quedó con las visualizaciones y nosotros nos quedamos con todo lo que es el modelado y el Power Query. La clase pasada, el webinar pasado, hablamos de Power Query. Si quieren saber un poco más, vayan y vean el webinar en el canal de YouTube de Avanza para estar a tiro con esto, que era el primer tema de transformaciones previas al modelado. Y el tema de hoy, así rapidito y de alpargatas, vamos a ver modelado y algo de funciones DAX. Vamos a ello, Silvia. Muy bien. Bueno, voy a compartir mi pantallita. Primero voy a traer al Excel, que lo dejé durmiendo. Y vamos a traer la pantallita. Vamos a traer uno en blanco. Y a compartir entonces aquí la pantalla. Recuerden que si quieren hacer cualquier acotación, los micrófonos están abiertos y también tenemos el chat para leernos, ¿sí? Ok, vamos con esto. La clase pasada, el webinar pasado habíamos visto al Power Query, que era una herramienta que conectaba a bases de datos de cualquier tipo nuestro Excel y nos dejaba generar transformaciones para convertir nuestras tablas en tablas normadas. Habíamos hablado de lo que era la normalización de base de datos, qué se podía y qué no se podía, y fundamentalmente decíamos, no se pueden usar los datos como cabecera de columna, no se puede, siempre tiene que tener un campo que sea ID, que sea un campo de contenidos no repetitivos, que sea clave principal, y tenemos que tener cierta consistencia respecto de la calidad de los datos. Como nosotros ya hicimos todo eso, lo que vamos a usar ahora es... ¿dónde estamos? Aquí. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Ok, ahora bien, el Power Pivot es una aplicación embebida. ¿Embebida qué significa? Está dentro del Excel,
Es una aplicación independiente, pero si yo cierro el Power Pivot, me puedo quedar en el Excel, pero si cierro el Excel, cierro el Pivot. Igual que con VBA, igual que con el Power Query. Y lo que vamos a hacer es trabajar en el modelado de nuestros datos. Veamos el caso. Yo tengo un archivo, voy a abrir el archivo en cuestión, que está aquí, y lo llamamos ventas celulares tabla. Y lo que vamos a encontrar es una serie de tablas, ¿sí? Una tabla para el país, una tabla para el distribuidor, una tabla para el operador, una para el modelo, una para la marca y una tabla que conocemos como tabla de hechos, porque es la tabla que nos permite observar el suceso real que es la venta. Entonces, esta tabla de hechos, per se, pareciera tener muy poca información en sí misma. Solo tiene información codificada. El código del país, el código de distribuidor, el código de operador, el código de modelo. Tiene la cantidad, ni siquiera tiene el precio unitario del producto que se vendió, y tiene el objetivo de venta. En este caso, solo para facilitar, puse todas las tablas en una misma planilla de Excel. Pero esto puede ser 5 planillas de Excel diferentes, 3 planillas de Excel y 2 bases de datos que estén en un SQL. Piensen todas las conexiones que nosotros tenemos disponibles para poder trabajar desde Power Pivot. Entonces, desde un Excel vacío, yo voy a generar la conexión con mis orígenes de datos. Voy a hacer de nuevo el truco porque no lo levantó. De mis orígenes de datos, y una vez que yo tenga los orígenes de datos conectados, lo que vamos a hacer es generar el modelo. Vamos a hacer una conexión a datos directamente desde el Power Pivot. El Power Pivot tiene dentro del Excel la posibilidad de acceder a las medidas que hayamos confeccionado desde el propio Power Query, a las KPI que hayamos traído, generamos acá también, agregamos al modelo de datos cualquier planilla que se encuentre por aquí, y mientras tanto vamos a ir trabajando directamente en el Power Pivot. Les presento al Power Pivot, aplicación embebida del Excel, que como pueden observar tiene, como siempre, una solapa de diseño para la administración del modelo de datos, ¿sí? Y una solapa de opciones avanzadas para trabajar en lo que tiene que ver con cálculos especiales dentro de nuestra tabla. Y en la solapa archivo podemos guardar o guardar como este modelo, ¿sí? Sin problemas. En general lo que hacemos es guardar el modelo y transparente al usuario se nos pone accesible para trabajar en cualquier tabla dinámica. Vamos a traer entonces, podemos traer bases de datos de SQL Server, de Access, de Analysis Server, ¿sí? Podemos traer de servicios de datos, podemos traer de otros orígenes, y acá en otros orígenes vamos a encontrar las que ya vimos, más Azure, más Access, más Oracle, ¿sí? Más todos los orígenes de datos que están disponibles para trabajar. Aquí vamos a decirle desde un archivo de Excel, y acá vamos a ir hasta
nuestra carpetita de webinar de Power Query, de Power Pivot, acá, y vamos a levantar esa tabla que vimos recién, que se llamaba ventas celulares tabla. Le vamos a decir que use la primera fila como encabezado, y podemos hacer esto porque ya están normadas las tablas origen. Ahí estamos. Era el complemento que venía fallando. Vamos a levantar todas las tablas juntas y las vamos a poner a trabajar. Claro, el complemento es justamente eso, un complemento. A veces falla. Muy bien, ¿qué nos trajo? Pero como pueden observar, o lo podemos traer de nuevo, o cerramos el Excel y dejamos que el complemento se vuelva a acomodar. Ok, observen que lo que nosotros estamos viendo es cada una de las tablas en una solapa, como si fuese un libro de Excel. La diferencia es que vamos a tener una parte superior en la que tenemos la información y una parte inferior en la que vamos a hacer los cálculos de resumen con nuestras DAX. ¿Sí? Las DAX en el Power Pivot se arman acá abajo. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el distribuidor, la marca, el modelo, el operador, el país y nuestra tabla de hechos, que es la tabla de facturas. Este modo de ver la información se lo conoce como vista de datos y está aquí representada y se ven las solapitas. ¿Lo ven? Ahora vamos a pasar a la vista de diagrama. Y lo que no haya detectado del modelo automáticamente Power Pivot, se lo vamos a acomodar nosotros. Ok. Esta es mi tabla de hechos, la tabla de facturas. Tengo aquí una tabla del código de distribuidor, aquí la tabla de modelo, la tabla de marcas se la vamos a poner acá, y un poquito más lejos deben estar las dos tablas que me faltan. ¿Ok? Operador y país. Tenemos acá la posibilidad de ver de más de cerca o más lejos mi modelo. Si tengo muchas tablas, siempre me conviene verlo más chico para poder acomodar todas las tablas. Y lo que vamos a hacer ahora es modelar. Vamos a utilizar un modelo estrella donde el centro de mis relaciones lo tiene la tabla de hechos. Y simplemente vamos a relacionar el código de país con el código de país por arrastre. Simplemente arrastramos uno y otro, ¿sí? Y fíjense que automáticamente reconoció el tipo de relación uno a varios en el sentido de la tabla país a la tabla factura. ¿Ven la flecha? Me apoyo y puedo ver quiénes son los dos que están relacionados. Esto significa que un país se encuentra en varias facturas. Lo mismo vamos a hacer con el código de distribuidor y con el código de operador y con el código de modelo. Y a su vez, vamos a hacer lo mismo con el código de marca y el código de marca de la tabla marca. Ahora ven que este tipo de configuración se llama estrella justamente porque tenemos uno central y los demás van rodeando, así, con formita estrella. ¿Hasta acá están conmigo? Ok. Entonces, una vez armado el modelo de datos, nosotros simplemente cerramos el Power Pivot. Podemos pasar por acá, van a ver que nada se ha alterado en lo que a la forma de visualizar la información se refiere una vez hecha el modelado, y podríamos cerrar. Y como pueden observar, la información no viene al Excel. El Excel no tiene ninguna información. ¿Sí? Lo único que podemos ver aquí es que tenemos una conexión, grande Javi,
tenemos una conexión hecha por detrás. Por detrás es Power Pivot el que se conecta con la información, el que la administra y la pone a mi disposición. Podríamos entrar aquí en insertar Pivot Table, y fíjense que solito me ofrece usar los datos del modelo de datos de este libro. Y lo vamos a poner aquí. Como yo tengo un modelo de datos, el modelo de datos está todo disponible para mí, con lo cual yo podría, por ejemplo, calcular la facturación por marca, tabla que ni siquiera tiene una relación directa con la tabla de factura. Ahí vamos a factura, pero todavía no podemos. Pero podemos contar, por ejemplo, la cantidad de facturas que se hicieron. Vamos a contar, contamos. Contar la cantidad de facturas que se hicieron de cada una de las marcas. ¿Ok? Esto no podríamos haberlo hecho nunca si no hubiéramos podido relacionar y generar este modelo de datos. Volvamos ahora a nuestro Power Pivot y hagamos que esto tenga sentido. En nuestra tabla original de facturación, tengo los códigos, tengo la cantidad, pero no tengo el precio, ni el valor total de la factura, ni nada por el estilo. Como en todas las herramientas manejadoras de datos, cada uno de los campos de la base de datos tiene un tipo de dato y también tiene un formato. Eso está establecido aquí. Por ejemplo, la fecha a mí no me gusta con este formato, entonces puedo cambiar el formato a simplemente fecha. El tipo de dato ya era fecha, ¿sí? Ya era un tipo de dato fecha, porque lo reconoció. O estos que son números, lo tengo como número decimal, y la realidad es que es un número entero, porque es un código. Y lo mismo pasa con el código de distribución o con el código de operaciones. Son todos números enteros, y yo podría cambiarle eso a todos. Ahora me encuentro aquí con la necesidad de generar una columna calculada. Esto es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con los cálculos con funciones DAX tiene mucho en común con lo que habitualmente hacemos nosotros con los cálculos en Excel. Pero hay una serie de funciones que son propias del DAX, que sirven exclusivamente para el modelado, y que no existen en Excel. Recordemos que todas las funciones aquí están en inglés. O sea, están en el idioma nativa de la función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en primera instancia para saber cuánto se ha vendido en cada una de las facturas? Necesito el precio unitario. ¿Y el precio unitario dónde está? El precio unitario es un campo de la tabla modelo. Entonces, aquí no vamos a usar ni ningún buscar V, ni ninguna cosa de esas, porque no la necesito. Si yo utilizara alguna de esas funciones, que no es el caso, si yo utilizara alguna de esas funciones, lo que estaría haciendo es lo mismo que hago en Excel, que es replicar el dato, o sea, redundancia de datos. El dato está acá y también está acá y también está acá. Nosotros con el modelado apuntamos a otra cosa. Entonces lo que vamos a hacer es crear una columna, doble clic para poner un nombre, este nombre va a ser precio unitario, y una vez que yo tenga el Enter puesto, vamos a ver que está trabajando acá la palabra actualizando, calculando, etcétera, etcétera, y me va a habilitar en la barra de fórmulas el nombre de este nuevo campo y un signo igual para poner aquí
el cálculo que yo creo que es necesario para esto. Y para esto vamos a usar una función puramente DAX que se llama related. La función related lo que va a hacer es traerme como genuinamente propio todos los campos de todas las tablas que están relacionadas con ella. Entre ellas, el campo precio de la tabla modelo. ¿Esto significa que lo va a copiar acá? No, esto significa que va a hacer como una conexión a mirar ese dato y traerlo. ¿Ok? Ahora va a calcular y nos va a traer el precio unitario. Acá ya está finalizando. Ok. Y luego vamos a crear una nueva columna, ahora sí, que se llame total o sí, importe, ¿sí? Y este importe va a terminar siendo el producto entre el campo cantidad y el campo precio unitario. Recuerden que acá no hacemos nunca referencia a celdas. No hacemos referencia a celdas porque esto no es Excel, es Power Pivot, trabaja bases de datos. Así que será cantidad, lo recogemos de la tabla de factura, por precio unitario y lo recogemos de la tabla de factura. Ok. Vamos a hacer un campo que me diga si la venta cumple o no cumple nuestro objetivo. Entonces lo que tenemos que decirle es que si el objetivo menos el importe es mayor que 0, cumple. Si no, no cumple. ¿Y qué voy a usar aquí? Voy a usar la función if. If, exactamente igual que la uso en el Excel. If, objetivo, menos importe. Si escribo bien las cosas, mejor, ¿eh? Objetivo. Menos importe. Es mayor que 0, entonces, sí. Si no, no. Y entonces puedo generar un campo calculado de mi tabla dinámica, de mi base de datos, que me diga si una factura ha cumplido o no ha cumplido el objetivo que tenía de venta. ¿Sí? Tendríamos que poner acá es mayor o igual que 0, porque si la diferencia me da 0, también ha cumplido. Y lo vamos a ver para la corrección de esos campos que recién decían no, y sin embargo había cumplido perfectamente el objetivo. ¿Ok? Bien, y así podríamos seguir trayendo campos calculados para luego ser usados en mi tabla dinámica. Entonces aquí, en lugar de hacer un recuento de esto, podría tomar el campo importe, y ahora tendría la venta por marca. La cantidad de dinero que se vendió por marca. ¿Sí? Y podemos
hacer una tabla dinámica mucho más compleja con todos los campos de mis tablas participantes del modelo, ¿sí? Pero más que ponerme a hacer tablas dinámicas, a mí me interesa que vayamos a dar una vuelta más de rosca al tema del modelo. Así que vamos a volver al modelo y vamos a trabajar ahora la previa a empezar a trabajar con fechas. Uno tiene que tener en cuenta algo. Cuando yo tengo una base de datos con fechas, muchas veces yo necesito hacer cortes de esta base de datos por periodos. Semanas, meses, años, si tengo muchos años, como en esta base de datos, años, por día de la semana, porque me interesa saber si los lunes se vende más que los sábados, o los fines de semana más que cualquier otro día. Y también es importante tener una sucesión de fechas continuas, porque, bueno, porque es posible que yo no tenga ventas de un día en particular, con lo cual cualquier sucesión de corte me funcionaría mal. Para eso, dentro de Power Pivot, hay una herramienta muy interesante que son las tablas de fechas. Las tablas de fechas son tablas que se generan dentro del Power Pivot, tablas que no están relacionadas con nada más que con sí misma, digamos, y después las vamos a relacionar nosotros con la tabla de hechos. Vamos a crear entonces una tabla de fechas. Ok, fíjense lo que hace. Toma la fecha más antigua de la base de datos que tenemos y la lleva al último día del año en que estamos ahora. Y va a crear un campo que se llama date, por default, pero que le puedo cambiar el nombre tranquilamente. Que va a contener la fecha. Vamos a dejar que termine de trabajar. Y después va a crear, en primera instancia, los 6 cortes más populares que hay. Solo el año, el mes en número, el mes en letras, la combinación mes-año, el número de día de la semana del 1 al 7, considerando al domingo como 1, y después el día de la semana en letras. Si nosotros quisiéramos, vamos a cambiarle el formato a esto, porque acá no nos hacen falta las horas, porque vamos a hablar de días enteros, ¿sí? Donde el primer día es el día más antiguo de la base de datos que tengo y el último es el 31 de diciembre del año actual. Bueno, en realidad nosotros no necesitamos nada de eso, porque si ordenamos esto del más antiguo al más reciente, lo que vamos a tener es que tenemos datos, mira, tengo un par de datos del 2021 que se los debo haber agregado para hacer un ejercicio. Podríamos no necesitar más que trabajar hasta el año 14, entonces desde el propio diseño podemos establecer cuáles son las fechas que van a participar, ¿sí? También podría traer una tabla de otro lado, ¿sí? Tener yo una tabla de calendario hecha como una tabla y traerla al Power Pivot y convertirla en una tabla de fechas, sin pedirle al pivot que la haga. Estos campos que fueron creados en la tabla calendario, el campo de año usa la función year, el cambio mes usa la función month,
el campo mes usa la función format, que es la equivalente a texto dentro del pivot. Aquí usamos format con otro formato. Número del día de la semana, la función weekday. Día de la semana, la función format. Pero si yo quisiera, por ejemplo, el número de día de la semana, no quiero que el 1 sea domingo. Quiero que el 1 sea lunes, pues yo voy a poder usar este cambio y modificar, digamos, mi tabla calendario con la misma facilidad que si yo hubiera hecho la tabla calendario personalmente. ¿Por qué? Porque la tabla calendario usa funciones comunes, ¿sí? Puede ser que no le haya gustado mi punto y coma. No, sí le gustó mi punto y coma. Y efectivamente el lunes es el día 1 y el 7 el día domingo. Supongamos que yo quiero saber de qué bimestre o a qué bimestre pertenece una fecha. Entonces, para saber a qué bimestre corresponde una fecha, puedo agregar un campo calculado llamado bimestre. Y vamos a hacer aquí lo que sería el cálculo para que me diga el bimestre al que pertenece, que es round up, o sea, redondear hacia arriba, el cociente entre número de mes calendario, número de mes, no, número de mes, calendario, número de mes, dividido, en este caso dividido 2, porque vamos a hacer el bimestre. Punto y coma, 0 decimales. Esto me va a dar para enero y febrero, 1 dividido 2 es 0,5, redondeado para arriba es 1, y así. Y le vamos a agregar acá adelante algo de texto que diga BIM, guión, tingui, tingui, y ahí. Porque después cuando grafiquemos o cuando hagamos una tabla dinámica va a ser más interesante si en lugar de un 1 solito hay un BIM 1 o BIM 2 o BIM lo que quede. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Me dicen por chat. Muy bien, muy bien. Me gusta. Bueno, ahora que ya tenemos todo listo para hacer un corte, vuelvo siempre y hago una tabla dinámica que me diga, por ejemplo, las ventas por año y por bimestre. Por año y... Ok. Por bimestre. Esto me molesta acá.
Tiene razón, me faltó hacer algo para poder hacer esto. No hice la relación entre la tabla. Claro, no puedo hacer eso. Me olvidé de hacer la relación con la tabla calendario. ¿Se acuerdan que les dije después la tabla calendario la relacionamos con la tabla de facturas date con fecha? Porque si no, no la puedo cruzar. No puedo tomar los datos de la tabla calendario para atravesar la tabla de facturas. Ahora sí. Sí, ahí va el año y ahora va el bimestre. Y entonces acá tengo las ventas, miren qué lindo. Las ventas por bimestre, por año y por bimestre de todos los años que participan de mi base de datos. Cosa que no hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido nuestra tabla calendario. Tendríamos que haber agregado el campo bimestre a la tabla y tampoco hubiéramos podido hacer algo que vamos a hacer ahora, que es trabajar con funciones de inteligencia de negocios. A ver qué dice por acá. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a trabajar al mundo de las medidas y de las DAX. Al mundo de las medidas y de las DAX. Todo esto lo vamos a poner acá abajo. Entonces yo me voy a ir a la tabla de facturas y voy a generar algunos resultados en menos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con resultados en menos? O sea, acá nosotros no tenemos ni sumar si conjunto, ni funciones de base de datos, ni... Acá lo que tenemos son algunas, yo la verdad que no me voy a detener a ver todas las funciones del Excel, quiero que veamos 4 funciones DAX que nos atraviesan absolutamente. Un día voy a hacer un webinar específicamente para las funciones de inteligencia de tiempo, DAX, inteligencia de tiempo. Pero hoy quiero que veamos así, la punta del iceberg, pero bien vista, la punta del iceberg, pero bien vista. En primer lugar, nosotros tenemos, dentro de las funciones DAX, decía, no tenemos las funciones si conjunto, ni las funciones de base de datos, las funciones BD. ¿Por qué no las tenemos? Porque tenemos algo mucho más fuerte, que son las funciones X, como SumX, CountX, etcétera, etcétera, de la que se derivó el buscar X, que reemplaza al buscar V, al buscar objetivo y a todas esas funciones. Y estas funciones X lo que tienen es que permiten que en el interior podamos hacer un filtro a partir de la función filter de cualquier tipo. Vamos a empezar por lo sencillito de lo sencillito y vamos a hacer una medida común. Por ejemplo, quiero saber cuál es el total de lo que se ha vendido, ¿sí? Venta total, BTA total, 2 puntos, igual. Esa es la sintaxis, si la ponemos al revés va a ser mejor. VTA total, 2 puntos, igual. Y acá, 2 puntos, igual. Y acá podemos usar, por ejemplo, la función sum sobre el campo importe, y esto no tendría ninguna diferencia de sumar con la suma común. La única cosa es que esto suma, fíjense que me da lo mismo que me daba la tabla dinámica cuando hablábamos del total de los totales de venta. Pero lo que me sirve es para después utilizar estas funciones atravesadas por todos mis filtros dentro de la tabla dinámica. Vamos a hacer ahora la suma del importe de las ventas
que sí cumplen el haber superado o igualado el objetivo. Acá nosotros usaríamos una de las funciones y conjunto, pero aquí no existen, y lo que existe es una combinación de las funciones X y de la función filter. Entonces, si quiero saber la venta total por objetivo cumplido, dos puntos igual, vamos a hacer así, miren, sum X. ¿Qué tenemos acá como sintaxis del sum X? Decime cuál es la tabla sobre la que quiero sumar y decime cuál es la expresión que yo quiero sumar. Y acá, en la tabla sobre la que quiero sumar, si yo escribo el nombre de una tabla nada más, como por ejemplo la tabla factura, y luego pongo importe, como no hago ningún tipo de filtro, me va a dar lo mismo que me dio la anterior. ¿Lo ven? Me da lo mismo. Pero, si en lugar de colocar toda la tabla de factura, yo le digo, filtrame la tabla factura, donde el campo cumple es igual así, y luego súmame el importe. Lo que vamos a obtener es la sumatoria del importe de las ventas que sí cumplieron el objetivo. Con este valor, yo me puedo ir a mi tabla dinámica y hacer todo mi análisis con las ventas. Pingue, 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 pingue. ¿Ven? Estas son medidas. Con las ventas que sí han cumplido el objetivo. Entonces puedo ver cuál es el distribuidor, cómo fueron las ventas de las ventas que cumplieron el objetivo por distribuidor. Y solamente analizar esas. ¿Entienden? ¿No es fantástico que yo tenga esta posibilidad? Que tenga la posibilidad de filtrar a priori y traer a mis tablas dinámicas la cosa cocinada. Miren esto, una sola, porque no me da el tiempo para mostrar más. Y si quieren más, vengan a los cursos de Excel. Miren esto. Voy a hacer una medida que voy a llamar venta del año anterior. Y voy a usar una función, voy a usar una función llamada calculate, que me permite hacer cualquier cálculo. Dice, usted calcule esta expresión con este filtro. Entonces yo le voy a decir, calcule la suma del importe y vamos a usar un filtro que es
una función que es some period last day. Pero acá es muy importante que entiendan que solo funciona si yo tengo una sucesión continua de fechas. Por eso el argumento de some period es el calendar date. Ahí vamos. Que me equivoqué. Me voy a sacar la pantalla que me tapa. Le puse uno de más. Ahí cerré el some periodo. No, es este el que me faltaba. Ahora sí. No había cerrado el paréntesis de la suma. Ok. Mismo periodo, año anterior. Nos vamos a la tabla dinámica. Y entonces voy a colocar acá una tabla dinámica en la que voy a traer, en principio, del calendario, voy a traer los años. Vamos a achicar un poquito esto para que se vea mejor. Del calendario voy a traer los años. Y de las facturas voy a traer el total de ventas y el total de ventas del año anterior. Y esto lo vamos a ver por algún otro, por distribuidor no, porque ya lo vimos, por marca tampoco, lo vamos a traer por país no, porque son muchos, por operador. Ok, entonces tengo las ventas totales del 2010, no tiene nada del año anterior. ¿Ven? Del año anterior no hay porque el 2010 fue el primero. Después tengo las del 2011 y aquí ¿qué me está mostrando? Las del 2010. Y acá tengo las del 2012 y acá tengo las del 2010. Y si yo al año, en lugar de traerlo así, lo trajera en jerarquía, o sea, trajera el año y el mes, ya me lo trajo, porque es un santo. Ahí tengo. Enero versus enero del año anterior. Febrero versus febrero del año anterior. Marzo versus marzo del año anterior. Y ahora los dejo picando y terminó el webinar. ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta. Bueno, ha sido intensa, ha habido algún problema técnico, pero ya al final ha salido todo fenomenal, Silvia. Así que no sé si alguno de vosotros, los supervivientes de aquí, porque algunos han ido poquito a poco, no sé si algunos tenéis, se os ha quedado alguna duda, alguna pregunta, o todavía tenéis mucho que procesar, porque las clases de Silvia muchas veces son dignas de procesar. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Animaos, chicos, a contarnos alguna cosilla.
Bueno, parece Bueno, que por lo lo hemos menos se han dejado. llevado una buena idea de lo que hace Power Pivot. Sí, eso es fundamental, sobre todo. O sea, realmente las finalidades también de estos webinars. Mira, Mario nos dice que procesando todavía. Las finalidades de estos webinars en abierto, son que todos conozcáis la existencia de muchas herramientas que facilitan muchísimo la vida, en este caso en Excel, que realmente muchas veces la gente ni siquiera las conoce, que empecéis a toquitearlas un poco y tener un poco esas primeras tomas de contacto y ya poco a poco pues ir conociéndolas y en el caso de que necesitéis trabajar con ellas, pues poneros en contacto con nosotros, con Avanza y con Silvia, que estaremos encantados de colaborar con vosotros. Lo más importante es que puedan ver la aplicación de algo que viene embebido en el Excel. O sea, que no lo tienen que comprar aparte, no es una aplicación interés Tusini, no sé qué. Les has dejado Eh, el cerebro frito, Silvia, sin lugar a dudas. pero que vean que existe una herramienta que está embebida en el Excel, que es capaz de hacer todo eso y más, y que viene ya con tu licencia, que no tienes que pedirle a nadie que te haga nada, que está todo ahí. Sí, eso es sobre todo muy importante, que muchas veces eso, que realmente hay gente que trabaja día a día con el Excel y no somos conscientes de que podemos intentar, de que podemos mejorar nuestro trabajo y agilizar muchísimo las cosas con herramientas como estas, con Power Query o con Power Pivot. Bueno, entonces, lamento infinitamente los problemas técnicos de entrada. Siempre tenemos problemas técnicos delante, pero hacemos lo que podemos y nos veremos en el próximo webinar. Sí, eso. Lo importante, sobre todo de los temas técnicos, es que se hayan podido solucionar, porque no cualquiera podría haberlo solucionado, Silvia, y tú has podido. Así que eso es fundamental. Y bueno, Javier quería decir interesantísimo, ¿vale? Ya hemos visto ahí que, ¿ves lo que te digo, Silvia? Que es que les dejas el cerebro a todos. Pero bueno, Pobre. que, Bueno, que para trabajar, todo para pensar. eso es, perfecto. Y nada, que bueno, nos vemos en el próximo webinar, que será en diciembre. Os adelantamos que ya será por la mañana, aunque todavía no lo hemos estrenado, ¿vale? Pero os adelantamos que será por la mañana. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, a nuestro LinkedIn, ya a vuestra bandeja de entrada de correo, porque el lunes, la semana que viene, a partir del lunes, os informaremos del próximo webinar de Avanza Tech con Silvia Mancini y a lo mejor con alguien más. Así que nada, muchísimas gracias. Silvia, siempre es un placer verte, siempre es un placer escucharte y aprender de Muchas ti, que tienes gracias a ustedes, muchísimas muchas, cosas muchas que gracias. contarnos. Así que nos vemos en la siguiente y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí. Nos Adiós. vemos pronto. Hasta luego.